El 22 de febrero de 2026, México se despertó diferente. No fue un amanecer ordinario. Fue el tipo de mañana que parte la historia en dos mitades, lo que había antes y lo que viene después. Porque en las primeras horas de ese domingo, en la Sierra de Tapalpa, entre las montañas de Jalisco, el ejército mexicano ejecutó la operación que 3 décadas de gobiernos, de promesas, de fracasos y de sangre no habían podido completar. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado del planeta, cayó. 15 millones de dólares de recompensa. 40 países donde su organización operaba con total impunidad. Un helicóptero militar derribado con un lanzacohetes ruso, como si fuera un juego de guerra, como si el Estado mexicano fuera apenas un obstáculo menor en su camino. Policías, periodistas, militares, políticos. Asesinados por orden suya durante 30 años de reinado criminal. Y toneladas de fentanilo, de metanfetaminas, de cocaína cruzando la frontera norte, inundando barrios, destruyendo familias, llenando morgues en ciudades de Estados Unidos que ni siquiera saben pronunciar su nombre. Ese hombre murió ayer. Y cuando el mundo se enteró, el Cártel Jalisco Nueva Generación respondió como solo ellos saben responder. Con fuego. Más de 250 bloqueos en 20 estados de México. Autobuses incendiados en plena carretera. Aeropuertos paralizados. Tiendas saqueadas. Puerto Vallarta convertido en zona de guerra, con turistas encerrados en sus hoteles mirando por la ventana un país que ardía. Guadalajara, la segunda ciudad de México, transformada en ciudad fantasma. El gobernador de Jalisco activando código rojo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidiendo calma con una voz que no terminaba de convencer a nadie. Estados Unidos ordenando a sus ciudadanos refugiarse. Guatemala reforzando su frontera del sur. El caos total, sin adornos, sin eufemismos. Eso es lo que dejó un solo hombre al morir. Piénselo. ¿Cuánto poder tiene que acumular un ser humano para que su muerte provoque el colapso de un país entero? Porque así de grande era el monstruo. Así de profunda era la herida abierta que el narcotráfico lleva décadas abriendo en el cuerpo de México. Un monstruo que México creó, que México alimentó, que México protegió durante años con su silencio cómplice. Y que ayer, finalmente, México destruyó. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Para entender lo que ocurrió ayer, hay que entender lo que ocurrió hace 60 años en un lugar que el gobierno mexicano prefirió olvidar. Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Sierra de Michoacán. Ese nombre, Aguililla, no es un dato geográfico. Es una condena. Es la cuna de Capós. El lugar donde nacieron decenas de los narcotraficantes que reescribieron la historia criminal de este continente. Un lugar donde las montañas son tan altas y los caminos tan malos que el Estado mexicano prácticamente nunca llegó. No llegó con escuelas. No llegó con hospitales. No llegó con empleos ni con esperanza de ningún tipo. Llegó, eso sí, con abandono. Las familias vivían en casas de adobe con techos de lámina. Los niños caminaban kilómetros por caminos de terracería para llegar a una escuela que muchas veces ni siquiera tenía maestro. El agua potable era un lujo. La electricidad llegaba cuando llegaba. Y la única industria que realmente funcionaba, la única que pagaba con puntualidad y sin excusas, era el cultivo de marihuana y amapola. Las tierras eran fértiles. El clima era perfecto. Y los compradores al otro lado de la frontera nunca faltaban. La cruda realidad es que cuando un gobierno abandona a su gente durante generaciones, no puede sorprenderse de lo que crece en ese abandono. El narcotráfico no llegó a Aguililla como una invasión. Llegó como una respuesta. Como el único futuro visible en un lugar donde el Estado había decidido que no valía la pena invertir. En ese mundo nació Nemesio. El 17 de julio de 1966. Creció en una familia que sobrevivía recogiendo aguacates en las laderas de la sierra. Tuvo 5 hermanos, Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. Ninguno terminó bien. Todos, de una forma u otra, terminaron tragados por el mismo abismo que se tragó a Nemesio. La pobreza era tan aplastante, tan física, tan cotidiana, que Nemesio abandonó la escuela en quinto de primaria para trabajar en el campo.
A los 14 años ya vigilaba plantaciones de marihuana para los narcotraficantes locales. 14 años. La misma edad en que otras familias, en otras ciudades, discutían si su hijo podía quedarse hasta tarde en casa de un amigo. Nemesio Oseguera ya estaba aprendiendo las reglas no escritas de un negocio que premia la lealtad con dinero y castiga la traición con la muerte. Ojo con esto, porque ni siquiera su nombre era del todo real. Las autoridades lo registraron como Rubén, pero él lo cambió. Lo cambió a Nemesio, en honor a su padrino. Un gesto pequeño, casi íntimo, que dice mucho sobre el hombre que estaba empezando a formarse en esas montañas. Alguien que desde el principio supo que la identidad no es lo que te dan, es lo que tú decides construir. Y lo que Nemesio Oseguera decidió construir cambió el mundo. De ahí viene el apodo, el Mencho, una deformación fonética de Nemesio que se le quedó pegada para siempre, como una segunda piel que nunca pudo quitarse. También le decían el Señor de los Gallos, por su devoción casi religiosa a las peleas de gallos. Y eso no es un detalle menor. En las sierras de Michoacán y Jalisco, los gallos no son un pasatiempo, son una liturgia. Son el lugar donde los hombres miden su poder, su dinero y su reputación sin necesidad de decir una sola palabra. Nemesio entendía ese lenguaje desde niño. Pero hay algo más detrás del apodo, detrás de la afición, detrás de todo lo que el mundo veía de él. Porque Nemesio Oseguera pasó décadas siendo, en esencia, un fantasma. A lo largo de sus más de 30 años de actividad criminal, usó decenas de nombres falsos con una disciplina que rozaba la obsesión. Rubén Ávila, José López, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, Lorenzo Mendoza. Cada nombre, una máscara nueva. Cada identidad, una puerta de escape. Mientras otros capós construían su leyenda desde la visibilidad, él construyó la suya desde el silencio. Evitaba las cámaras con una meticulosidad que sus propios enemigos respetaban. En más de 3 décadas, las autoridades lograron reunir apenas un puñado de fotografías suyas. Un puñado. ¿Cuánto poder tiene que acumular un hombre para que el estado más poderoso del mundo lleve 30 años buscándolo y todavía no pueda ponerle la cara en un cartel con certeza? El Chapo Guzmán era otra cosa. El Chapo era un showman. Le gustaban las portadas, las entrevistas, el mito construido a plena luz. El Mayo Zambada concedió aquella famosa conversación con Julio Scherer y dejó que el mundo lo mirara a los ojos. Pero el Mencho no. El Mencho entendió algo que los demás tardaron décadas en aprender, que la invisibilidad es la armadura más difícil de perforar. Y esa invisibilidad fue, durante años, su mayor arma. Pero hay que retroceder. Hay que ir a donde todo empezó a tomar forma. A mediados de los años 80, siendo todavía un adolescente con las manos curtidas de trabajar la tierra y los ojos ya entrenados para detectar el peligro, Nemesio tomó la decisión que partiría su vida en 2. Cruzó la frontera. Ilegalmente, como millones de mexicanos antes y después de él, se fue al norte buscando lo que Aguililla nunca pudo darle. Una salida, un futuro, algo que no oliera a miseria y a tierra seca. El sueño americano que encontró no fue el que le habían contado. En 1986, con apenas 19 o 20 años, Nemesio ya vivía en el área de la Bahía de San Francisco. Y ahí, en California, comenzó su carrera criminal formal. Fue arrestado por posesión de propiedad robada y portación de arma cargada. 2 meses después de esa detención, nació su primer hijo. Piénselo. Un hombre que acaba de ser detenido por la policía, que acaba de convertirse en padre, que tiene 20 años y está solo en un país que no es el suyo. Ojo con esto, porque lo que hizo no fue detenerse, fue aprender. Según los registros de la DEA, durante esos años Nemesio cruzó la frontera varias veces usando identidades distintas, como quien cambia de ropa. Los investigadores creen que fue en esa época cuando se involucró en la producción y distribución de metanfetaminas en Redwood City, California, junto a su cuñado Abigail González Valencia, conocido como El Kini. Un nombre que, con el tiempo, se volvería imposible de ignorar en la historia del narcotráfico mexicano. En 1989 cayó de nuevo. San Francisco. Venta de narcóticos. Lo deportaron a México.
Pero volvió. Cruzó la frontera otra vez, con otra identidad, con otra historia, y se reasentó como si nada hubiera ocurrido. Como si la deportación fuera apenas un inconveniente menor, un trámite. Y en septiembre de 1992 cayó por tercera vez. Esta vez los cargos eran federales. Y la historia de cómo cayó dice más sobre el carácter de este hombre que cualquier expediente policial. Él y su hermano Abraham estaban en un bar de San Francisco llamado Imperial. La operación era simple. 5 onzas de heroína por $500. Abraham manejaba la transacción. Nemesio era el vigía, el que cuidaba las espaldas con los ojos abiertos y la cabeza fría. Pero Nemesio era más inteligente que su hermano. Se dio cuenta de que los compradores eran policías encubiertos. ¿Cómo lo supo? Por los billetes. Los billetes estaban perfectamente apilados, ordenados, limpios. No sueltos y arrugados como en cualquier transacción real de la calle. Un detalle diminuto. El tipo de detalle que solo nota a alguien que ha aprendido a leer el peligro antes de que llegue. A través de una conversación interceptada por la policía, se escuchó a Nemesio advirtiéndole a Abraham que nunca volviera a hacer negocios con esos hombres, que eran policías. Pero ya era demasiado tarde. 3 semanas después, ambos fueron arrestados. Y aquí es donde el Mencho mostró, por primera vez ante el mundo, lo que lo definiría toda su vida. Sinceramente, y que me perdonen quienes buscan matices fáciles, lo que Nemesio hizo en ese tribunal no fue un acto de debilidad ni de ingenuidad. Fue una demostración de inteligencia emocional al servicio del poder. Sacrificó 5 años de su libertad para salvar a su hermano de la cadena perpetua, y con ese gesto compró algo que ningún dinero puede comprar directamente: lealtad absoluta. La lealtad de su familia. La lealtad de quienes lo vieron actuar. El crimen organizado se construye sobre ese tipo de gestos. Y él lo sabía perfectamente. En el tribunal, Nemesio insistió en que era inocente. Su abogado le dijo que si iban a juicio con jurado, probablemente ganarían. La evidencia contra él era débil. Pero había un problema. Si Nemesio peleaba su inocencia, Abraham, que ya cargaba antecedentes graves, enfrentaría cadena perpetua. Nemesio no lo permitió. Se declaró culpable. Fue condenado a 5 años y enviado al Centro Correccional Big Spring, en Texas. Una prisión que albergaba a una enorme población de inmigrantes ilegales y criminales de ambos lados de la frontera. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Tenía 26 años. Y en esa prisión de Texas, rodeado de hombres que conocían el negocio desde adentro, Nemesio Oseguera no se reformó. Se educó, hizo contactos, tejió relaciones, aprendió estructuras, rutas, jerarquías. Aprendió quién era quién en el mundo que le esperaba al otro lado de los muros. Después de 3 años, salió en libertad condicional y fue deportado a México. Tenía 30 años. Y lo que hizo al regresar no tiene precedentes en la historia del narcotráfico de este continente. Se convirtió en policía. Sí, el futuro líder del cártel más violento del mundo se unió a las fuerzas policiales municipales de Cabo Corrientes y Tomatlán, en la costa de Jalisco. Portó placa, portó uniforme, patrulló calles, y desde adentro del sistema aprendió todo lo que necesitaba saber. ¿Qué rutas vigilaban las autoridades? ¿Quién estaba en nómina y quién no? Cómo se movía el dinero, la droga y las armas sin dejar rastro. Fue como asistir a la Universidad del Crimen Organizado con acceso a los archivos clasificados. ¿Cuántos hombres que hoy duermen tranquilos en sus casas saben que ese uniforme fue el primer paso hacia el derrumbe de miles de familias mexicanas? Cuando tuvo todo lo que necesitaba, dejó la policía. Y su puerta de entrada al narcotráfico a gran escala fue el Cártel del Milenio, liderado por la familia Valencia. Una organización que en ese momento controlaba rutas, territorios y voluntades en una franja del país que nadie, todavía, imaginaba que se convertiría en el epicentro de la guerra más sangrienta de la historia reciente de México. Lo que vino después no fue una carrera criminal. Fue una conquista. Para cimentar lo que ya era una conquista, el Mencho hizo lo que siempre han hecho los hombres que construyen imperios sobre sangre.
Se casó. Rosalinda González Valencia no era una mujer cualquiera. Era hermana de los líderes del Cártel del Milenio. Y esa boda no fue un acto de amor. Fue un contrato. Una alianza de sangre que fusionó dos apellidos, dos familias, dos estructuras de poder en una sola. Desde ese momento, los Oseguera y los Valencia quedaron atados el uno al otro de una manera que ningún juez, ninguna sentencia y ninguna extradición podría deshacer del todo. Con Rosalinda tuvo 3 hijos. Rubén, conocido como el Menchito, que con los años se convertiría en el número 2 del cártel. Jessica Joana y Laisa Michelle. 3 hijos. 3 destinos marcados desde la cuna por el apellido de su padre. Los 3 terminarían arrestados o procesados por las autoridades. Ninguno escapó. Hay madres entre quienes me ven ahora mismo que saben lo que es ver a un hijo tomar un camino del que no hay regreso. Saben el peso de esa herida abierta que no cierra aunque pasen los años. Rosalinda González lo vivió. Solo que en su caso, el camino que tomaron sus hijos no lo eligieron ellos solos. Lo eligió el hombre que les dio el apellido. Ojo con esto, porque en el Cártel del Milenio, el Mencho no llegó como líder. Llegó como sicario. Su trabajo era proteger a Armando Valencia Cornelio, el Maradona, el jefe. Era un matón, un guardaespaldas, un hombre que mataba por órdenes. Pero había algo en el que los otros sicarios no tenían, y eso lo separaba del resto sin que nadie lo viera todavía. Inteligencia, paciencia y una ambición que no reconocía techo ni límite. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. El Cártel del Milenio operaba bajo el paraguas del todopoderoso Cártel de Sinaloa, específicamente bajo la protección de Nacho Coronel, Ignacio Coronel Villarreal, mano derecha del Chapo Guzmán y uno de los hombres más temidos de México. Bajo sus órdenes, el Mencho manejaba operaciones, finanzas y violencia en Colima y Jalisco. Aprendía, observaba, esperaba. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Entre 2009 y 2010, en cuestión de meses, los 3 hombres que estaban por encima de él en la cadena de mando desaparecieron. El Lobo, detenido en octubre de 2009. El Tigre, caído en mayo de 2010. Y Nacho Coronel, muerto en un tiroteo con el ejército mexicano 2 meses después. 3 pilares. 3 caídas. Un vacío de poder tan grande que podía tragarse a cualquier hombre que no supiera llenarlo. ¿Cuántos hombres habrían huido en ese momento? ¿Cuántos habrían negociado, agachado la cabeza, buscado cobijo bajo otra sombra más grande? El Mencho no huyó. Vio su oportunidad. El cártel se partió en 2. Una facción quería a Pidio Mojarro Ramírez, el Pilo, como nuevo líder. La otra, encabezada por Eric Valencia Salazar, el 85, respaldaba a Nemesio. Lo que detonó la ruptura fue una puñalada que el Mencho no estaba dispuesto a dejar sin respuesta. El bando rival ordenó el asesinato de hombres que le reportaban directamente en Tecomán, Colima. El Mencho exigió que le entregaran al responsable. La otra facción se negó. Esa negativa fue su sentencia de muerte. La guerra interna fue brutal. Ejecutados aparecían cada mañana en las calles de Jalisco y Colima. Cuerpos sin cabeza. Narcomensajes escritos a mano. Balaceras a plena luz del día, frente a testigos que aprendieron muy rápido a no ver nada. Sinceramente, lo que vino después fue una operación de manipulación tan calculada que cuesta creer que la diseñara un hombre sin educación formal. Su bando se autodenominó los Matazetas. Sus enemigos declarados eran las Zetas, el cártel más violento de México en ese momento, una organización formada por exmilitares de élite que aterrorizaba a la población civil con una crueldad que no tiene nombre decente. Decapitaciones masivas, fosas con cientos de cuerpos, extorsiones que arruinaban familias enteras. Y el Mencho lo aprovechó con una frialdad que hiela la sangre. Lanzó una campaña de propaganda. Sus hombres, armados y encapuchados, se presentaban ante las comunidades como defensores del pueblo. Denunciaban las extorsiones de las Zetas. Prometían protección. Se construyeron la fachada de un Robin Hood del narco, el malo bueno, el que solo peleaba contra los verdaderamente malvados.
La cruda realidad es que comunidades enteras les creyeron. Les abrieron las puertas. Les dieron información. Les permitieron operar con libertad. Y esa complicidad, nacida del miedo y de la desesperación, fue el cimiento sobre el que se construyó el monstruo. Los matacetas ganaron la guerra. Destruyeron a la facción rival. Y entonces cambiaron de nombre. Ya no eran los matacetas. Ahora eran el Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG. 4 letras que harían temblar a México y al mundo durante los siguientes 15 años. Y al frente de todo, como cerebro indiscutible de cada paso, cada alianza, cada traición, estaba Nemesio Oseguera Cervantes. Lo que hizo con esa estructura en la década siguiente es algo que los expertos en seguridad describen como sin precedentes. Transformó una banda regional de Jalisco en una multinacional del crimen que rivalizaba con el Cártel de Sinaloa, la organización más poderosa del hemisferio occidental. Y lo hizo con 3 elementos que combinó con una precisión que da escalofríos: violencia extrema, inteligencia operativa y diversificación empresarial. La violencia del CJNG no tenía comparación con nada que México hubiera visto antes. Cuerpos colgados de puentes con mensajes escritos en cartulinas. Decapitaciones filmadas y subidas a internet para que el mundo entero viera de lo que eran capaces. No era solo violencia. Era un mensaje. Era una marca. No nos engañemos, eso no es locura. Es estrategia. Vídeos donde obligaban a sus prisioneros a confesar crímenes frente a una cámara, con la voz rota, con los ojos hinchados, sabiendo que esa confesión era el último acto de su vida. No era justicia. Era teatro del horror. Era la firma de un hombre que entendía que el miedo, bien administrado, vale más que 1000 soldados. Y luego estaban las fosas. Ranchos abandonados en medio de la sierra, donde la tierra guarda secretos que ninguna familia debería tener que desenterrar. El Rancho Izaguirre, en Jalisco, descubierto en marzo de 2025, señalado por las autoridades como un probable centro de exterminio. Un lugar donde la muerte no llegaba de improviso. Llegaba con protocolo, con orden, con la frialdad de quien ha convertido el asesinato en rutina administrativa. ¿Cuántas madres en México llevan años buscando a un hijo que nunca va a aparecer, sin saber que la respuesta está enterrada bajo la tierra de algún rancho que nadie ha encontrado todavía? Eso es lo que hay detrás de las siglas. Eso es lo que hay detrás del nombre. Pero el CJNG no se detuvo en las fosas. Dio un paso que ningún cártel mexicano había dado antes. Empezó a usar drones cargados con explosivos C4 contra las fuerzas de seguridad. Aparatos pequeños, silenciosos, casi invisibles en el cielo nocturno, convertidos en armas de guerra. Una táctica que el mundo había visto en conflictos armados del Medio Oriente y que de pronto aparecía en los caminos rurales de Jalisco. Ojo con esto, porque no es un detalle menor. Eso significaba que alguien, dentro de esa estructura criminal, tenía acceso a conocimiento técnico militar. Alguien sabía cómo programar, cómo cargar, cómo detonar. El crimen organizado había cruzado una línea que separaba a una banda de narcotraficantes de un grupo insurgente. Y los narcotanques. Vehículos que parecían sacados de una pesadilla industrial. Camionetas pick-up cubiertas con gruesas placas de acero soldadas a mano, con torretas improvisadas para ametralladoras, capaces de absorber disparos de armas de alto calibre. Monstruos de metal que avanzaban por carreteras donde antes solo pasaban familias camino al mercado. Minas terrestres sembradas en caminos rurales. Lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa, diseñados originalmente para destruir tanques soviéticos, capaces de derribar un helicóptero militar a 900 metros de distancia. Y detrás de todo eso, jóvenes. Adolescentes arrancados de sus pueblos a la fuerza. Sicarios que llegaban a las comunidades rurales y se llevaban a muchachos de 15, 16 años, amenazando con matar a sus familias si no obedecían. Chicos que tal vez soñaban con estudiar, con trabajar, con tener una vida ordinaria y tranquila, convertidos en soldados de un ejército que no eligieron. Mira, lo digo sin rodeos, cuando escucho hablar de estos jóvenes reclutados a la fuerza, pienso en los hijos y los nietos de quienes me están viendo ahora mismo.
Pienso en lo que significa que un hombre armado llegue a tu puerta y te quite a tu hijo de las manos. Esa no es una estadística. Esa es una herida abierta que no cierra nunca. Y el Estado mexicano, durante demasiados años, miró hacia otro lado mientras eso ocurría en comunidades que nadie visitaba, en pueblos que no salían en los noticieros. En los campos de entrenamiento de la Sierra de Jalisco, en Ciudad Guzmán, esos muchachos aprendían tácticas de combate, manejo de explosivos, uso de armas de alto calibre. Y también técnicas de tortura. Porque en ese ejército, la crueldad no era un exceso. Era una competencia profesional. El CJNG no era un cártel. Era un ejército privado al servicio de un solo hombre. Y ese ejército tenía presencia armada en más de la mitad de los estados de México. Operaba con una disciplina que expertos en seguridad comparaban con la de grupos insurgentes internacionales. No con bandas criminales. Con insurgentes. Espera, porque lo peor todavía no ha llegado. El 1 de mayo de 2015. Esa fecha quedó grabada en la memoria de México como una cicatriz que no termina de sanar. El gobierno de Enrique Peña Nieto había ordenado la Operación Jalisco, un megaoperativo diseñado en el más absoluto secreto, coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Cientos de elementos. Meses de planeación. Un objetivo único: capturar al Mencho. Habían estudiado sus rutas, sus escondites conocidos, sus movimientos habituales. Todo calculado al milímetro. O eso creían, porque el CJNG tenía ojos dentro del gobierno. Alguien filtró la información. Alguien avisó. Y cuando el helicóptero militar Cougar con matrícula 100, una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana con 18 personas a bordo, sobrevoló la carretera entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, al sur de Jalisco, los sicarios del Mencho ya estaban esperando, escondidos entre la vegetación de la sierra, con un lanzacohetes RPG-7 en las manos. El operador era conocido como el Cebollo, uno de los hombres más cercanos al capo. Apuntó, disparó. El proyectil impactó de lleno en la aeronave. El helicóptero se desplomó envuelto en llamas. Entre 7 y 13 personas murieron, según las fuentes. Soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército. El grupo de élite conocido como GAFE. Los mismos hombres que, 11 años después, ejecutarían la operación que acabó con la vida del Mencho. Eso no pasaba en México. Eso pasaba en Afganistán, en Irak, en Siria. Y mientras los militares intentaban reagruparse, el Mencho escapó hacia las montañas. Pero no se conformó con escapar. Ese mismo día, el CJNG activó su protocolo de represalia en todo el estado. Bloquearon carreteras con autobuses y camiones incendiados en 25 municipios simultáneamente. Quemaron gasolineras, tiendas, vehículos. Emboscaron a una columna de la Policía Federal en otra parte del estado, matando a 15 agentes e hiriendo a 20 más. Jalisco entero se convirtió en zona de guerra durante horas. El mensaje fue claro, rotundo, aterrador. El Mencho era intocable, y cualquier intento de capturarlo tendría un costo devastador, no solo para las fuerzas de seguridad, sino para la gente común que vivía en ese estado. Para las familias que solo querían llegar a casa. La Operación Jalisco terminó en el fracaso más humillante de la historia moderna de la guerra contra el narcotráfico en México. Pero el poder del Mencho no se medía solo en balas y lanzacohetes. Se medía en dinero. Mucho dinero. $500 millones. Esa fue la cifra que Kyle Mori, el jefe del equipo de la DEA encargado de localizar al Mencho, puso sobre la mesa en 2019. 500 millones como piso, como punto de partida. Y aclaró que la cifra real podría superar los 1.000 millones. Mori no era un analista de escritorio. Era el hombre que llevaba años rastreando al capo, siguiendo el rastro del dinero, contando los cadáveres, midiendo la sombra que el Mencho proyectaba sobre medio continente. Pero eso era solo el patrimonio personal del hombre. El gobierno mexicano estimó que los activos totales del CJNG alcanzaban los $50.000 millones. $50.000 millones.
No es una cifra que el cerebro procese con facilidad. Para que eso tenga dimensión real, eso supera el presupuesto anual completo de muchos países soberanos. No estamos hablando de un criminal. Estamos hablando de un poder económico con ejército propio, con rutas comerciales propias, con estructura financiera propia. Ojo con esto. El negocio principal era el tráfico de drogas. Metanfetaminas, cocaína, heroína. Pero sobre todo fentanilo, esa droga sintética que se fabrica a bajo costo con precursores químicos traídos de China y que ha dejado decenas de miles de muertos por sobredosis en Estados Unidos. El Mencho entendió el mercado antes que nadie. Cuando la demanda de metanfetaminas empezó a caer, giró hacia la heroína. Cuando la heroína perdió terreno, giró hacia el fentanilo. Esa capacidad de adaptación no es la de un bandido. Es la de un estratega frío, sin escrúpulos, sin límites. Pero el CJNG no vivía solo de drogas. Diversificó sus operaciones con una frialdad que haría enrojecer a cualquier escuela de negocios. Robo de combustible, el llamado huachicol. Extorsión sistemática a comercios y empresas. Tráfico de personas. Fraudes inmobiliarios. Tiempos compartidos fraudulentos usados como fachada para lavar el dinero que el narcotráfico generaba a raudales. Una red de empresas legales que, por fuera, parecían negocios normales. Por dentro, eran el conducto por donde circulaba la podredumbre. La cruda realidad es que el CJNG no era un cártel. Era una multinacional criminal con departamentos, con jerarquías, con presupuestos de expansión. Y expandirse, vaya que lo hizo. Bajo el mando de Mencho, el cártel pasó de operar en 2 o 3 estados a tener presencia activa en más de 25 de los 32 estados de México. Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz, la Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo. La lista no termina, pero tampoco se detuvo en México. El CJNG se internacionalizó de una manera que ni siquiera el cártel de Sinaloa había logrado en su momento de mayor poder. Células operativas en los 50 estados de Estados Unidos. Presencia en Colombia, Chile, Argentina, Centroamérica, España, Países Bajos, Alemania, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Rusia, los Balcanes, Ghana, Nigeria, Malasia, Indonesia, Vietnam, Camboya. Todos los continentes, todos los meridianos. Un solo cerebro detrás de todo. El Mencho. Pero hay un detalle que lo cambia todo. El dinero y la violencia no eran suficientes para él. El Mencho necesitaba algo más. Necesitaba demostrar que el Estado mexicano no era su igual, que era su inferior. El 1 de mayo de 2015 derribó ese helicóptero militar. Ese fue el primer mensaje. Pero el 26 de junio de 2020, a las 6:30 de la mañana, el CJNG ejecutó algo que ningún otro capo había tenido la audacia o la locura de intentar. Un atentado contra Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México. En plena capital, en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas, más vigiladas, más blindadas de todo el país. 28 sicarios, reclutados específicamente para esa misión. Venían de Jalisco, de Nayarit, de Chihuahua, de Michoacán, de la Ciudad de México. Había incluso un colombiano entre ellos. Tenían fusiles de asalto, armas de alto calibre, granadas. Y tenían algo más peligroso que todo eso, la ruta exacta que García Harfuch recorría cada mañana. Lo emboscaron. Lo acribillaron. La camioneta blindada quedó destrozada por los impactos. El tiroteo duró varios minutos. Las calles de esa colonia de millonarios parecían, de repente, una zona de guerra. 3 personas murieron, incluyendo una mujer inocente que pasaba por ahí. 5 resultaron heridas. García Harfuch sobrevivió de milagro, protegido apenas por el blindaje de su vehículo. ¿Cuántas mujeres inocentes han pagado con su vida el precio de una guerra que ellas nunca eligieron? 19 sicarios fueron capturados en las horas siguientes. Uno de ellos, conocido como el Vaca, fue señalado como el autor intelectual directo del ataque.
Pero todos sabían quién había dado la orden desde la Sierra de Jalisco. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Ese atentado rompió todas las reglas no escritas del narcotráfico mexicano. Atacar al jefe de policía de la capital del país, en plena mañana, en una zona residencial de millonarios, era una declaración de guerra abierta. Era decirle al gobierno, puedo llegar a quien yo quiera, donde yo quiera, cuando yo quiera. Ninguna calle está a salvo. Ningún funcionario está fuera de mi alcance. García Harfuch, que hoy ocupa el cargo de secretario de Seguridad Federal bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, nunca olvidó ese día. Muchos analistas señalan que la operación que acabó con la vida del Mencho tiene un componente personal que va más allá del deber institucional. Hay heridas abiertas que no se cierran con el tiempo. Se cierran con resultados. ¿Creen ustedes que García Harfuch buscó al Mencho por convicción institucional, o que parte de esa persecución fue también una deuda personal que él necesitaba saldar? A él también se le atribuye la muerte del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Martín Godoy Castro, cuyo helicóptero se estrelló en julio de 2019 en circunstancias que nunca terminaron de aclararse del todo, cuando se dirigía a un evento oficial. Las investigaciones apuntaron al Mencho como el probable autor intelectual del sabotaje. Nadie fue condenado. La verdad quedó sepultada bajo el peso del miedo. Sinceramente, ese silencio cómplice alrededor de la muerte de Godoy Castro es una de las manchas más oscuras de ese periodo. Cuando un funcionario muere y nadie investiga con seriedad, no es porque no haya respuestas. Es porque las respuestas incomodan a demasiada gente con poder. Y en 2022, el CJNG ordenó el intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leiva, uno de los comunicadores más conocidos de México, quien recibió disparos cuando conducía de regreso a su casa en la Ciudad de México. Eso no es un cártel que opera en las sombras. Eso es un poder que ya no necesita esconderse. Ciro Gómez Leiva salió de ese coche con vida porque tenía blindaje. Eso fue todo. 1 milímetro de acero entre él y la muerte. El mensaje que el CJNG envió esa noche no necesitaba palabras. Era perfectamente claro. Nadie estaba fuera del alcance. Ni el militar con su rango y su escolta. Ni el político con su convoy y sus guardaespaldas. Ni el periodista con su micrófono y su audiencia de millones. Ni el civil que simplemente caminaba por la banqueta a la hora equivocada pensando en lo que iba a cenar. El Mencho no hacía distinciones. Esa era su forma de gobernar el miedo. Sembrar la duda en cada persona que salía de su casa sin saber si iba a regresar. Y mientras esa guerra se libraba en las calles de México, al otro lado de la frontera estaba ocurriendo algo diferente. Algo más silencioso, más lento, y en muchos sentidos, más devastador. El fentanilo. Una palabra que hace 10 años casi nadie pronunciaba en las sobremesas de las familias estadounidenses. Hoy es la causa de muerte más común entre adultos menores de 50 años en Estados Unidos. Es una droga sintética, fabricada en laboratorio, entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. No viene de una planta que hay que sembrar, cosechar y procesar durante meses. Se fabrica con precursores químicos que llegan principalmente desde China, en laboratorios clandestinos que el CJNG operaba en las sierras de Jalisco y Michoacán. El costo de producción es casi ridículo. Los márgenes de ganancia son obscenos. Y la adicción, en muchos casos, llega con la primera dosis. Bajo el liderazgo del Mencho, el CJNG se convirtió en el mayor proveedor de fentanilo hacia Estados Unidos. Más de 70.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis. Más que en accidentes de tránsito. Más que por armas de fuego. Familias enteras destruidas. Comunidades vaciadas. Hospitales colapsados en ciudades que antes no sabían ni pronunciar esa palabra. Y cada pastilla, cada gramo, cada kilo que cruzaba la frontera metía más dólares en los bolsillos de un hombre escondido en la Sierra de Jalisco. Fue el fentanilo lo que convirtió al CJNG en organización terrorista, según la declaración de Donald Trump en enero de 2025. Fue el fentanilo lo que puso al Mencho en el primer lugar de la lista de la DEA. Y fue el fentanilo, en buena medida, lo que terminó sellando su destino.
¿Cuántas madres en Estados Unidos lloraron a sus hijos sin saber jamás el nombre del hombre que firmó su condena desde una sierra mexicana? Pero hay algo que el mundo no veía mientras lo retrataba como un monstruo invencible. El Mencho estaba enfermo. Desde 2019, informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional revelaron que Nemesio Oseguera padecía insuficiencia renal crónica. Una enfermedad que no avisa, que no perdona, que va apagando los riñones despacio, sin prisa, con una crueldad silenciosa que ningún ejército puede detener. Requiere diálisis constante. Requiere médicos. Requiere instalaciones. Y para un hombre que vivía moviéndose de escondite en escondite por la sierra, esa necesidad era una vulnerabilidad enorme. El Mencho la resolvió como resolvía todo, con dinero y con poder. Mandó construir su propio hospital privado en la comunidad de Ayuquila, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. No era una clínica de campaña con una cama y un suero. Era un hospital equipado, con personal médico completo, construido exclusivamente para atender al capo, a su familia y a su círculo íntimo de seguridad. El narcotraficante más buscado del mundo tenía su propio sistema de salud privado en plena sierra mexicana. La cruda realidad es que eso no es el retrato de un criminal. Es el retrato de un estado paralelo. Un estado con su propio ejército, su propio territorio, sus propios médicos, sus propias leyes y su propia justicia. Su cinturón de protección abarcaba al menos 6 municipios de Jalisco: Mascota, Talpa de Allende, Villa Purificación, El Grullo, Autlán de Navarro y Tomatlán. En esas zonas, la geografía accidentada de la Sierra Madre Occidental hacía casi imposible cualquier operación. Los helicópteros eran detectados antes de acercarse. Las carreteras estaban cubiertas por halcones, los informantes del cártel que reportaban cualquier movimiento extraño. Las comunidades locales, ya fuera por miedo o por lealtad comprada, no hablaban con las autoridades. El Mencho vivía como un señor feudal en su fortaleza de montaña, rodeado de un ejército leal, atendido por sus propios médicos, gobernando su imperio desde la oscuridad. Pero su familia fue cayendo. Su esposa, Rosalinda González Valencia, detenida en noviembre de 2021 en Zapopan. Su hijo mayor, el Menchito, extraditado a Estados Unidos en 2020 y sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2025. La jueza que lo condenó dijo en voz alta lo que todos sabían: era un verdadero capo del narcotráfico internacional. Su hija Laisa, acusada de secuestrar a 2 elementos de la Marina para presionar al gobierno a liberar a su madre. Sus hermanos Abraham y Antonio, arrestados en distintos momentos, en distintos países, por distintos cargos. La familia Oseguera fue desmantelada pieza por pieza. Y el Mencho seguía libre. Eso te dice todo sobre la profundidad de su maquinaria. Cuando caen los que están a tu alrededor y tú sigues en pie, no es suerte. Es una arquitectura de protección construida durante décadas, con sangre y con dinero, con traición y con miedo. Tras la captura del Mayo Zambada en julio de 2024, el Mencho se convirtió oficialmente en el narcotraficante más buscado del mundo. En diciembre de ese año, Estados Unidos elevó la recompensa por su captura de 10 a 15 millones de dólares. En enero de 2025, la administración Trump lo puso al mismo nivel que Al-Qaeda, que el ISIS, que Hezbollah. No nos engañemos, esa designación no fue solo política. Fue el reconocimiento tardío de algo que México llevaba años viviendo en carne propia. El Mencho ya no era solo un problema mexicano. Era una amenaza global. Y entonces llegó Tapalpa. ¿Cómo cae un hombre que construyó durante 30 años una fortaleza que parecía impenetrable? La presión que Washington ejercía sobre México ya no era diplomática. Era existencial. Cuando la administración Trump pone a un cártel en la misma categoría que el ISIS, no está haciendo un gesto político. Está poniendo un reloj sobre la mesa. Y ese reloj estaba corriendo. El gobierno de Claudia Sheinbaum lo sabía. La DEA lo sabía. Y el Mencho, en algún rincón de esa sierra que conocía como la palma de su mano, también lo sabía. Pero 30 años de impunidad dejan una cicatriz muy particular en el alma de un hombre. La cicatriz de creer que eres invencible.
El domingo 22 de febrero de 2026 amaneció como cualquier otro domingo en la Sierra de Tapalpa. Un pueblo pequeño, de calles empedradas y olor a pino húmedo, donde los fines de semana llegan familias de Guadalajara a comer birria, a caminar entre los bosques y a olvidarse por unas horas del ruido de la ciudad. Un lugar que parece sacado de una postal. Cabañas de madera, niebla baja entre los árboles, silencio de montaña. Pero ese silencio tenía dueño. Tapalpa formaba parte del cinturón invisible que el CJNG había tejido durante años alrededor de Guadalajara. Cada camino vigilado. Cada entrada controlada. Las comunidades de esas sierras sabían perfectamente quién mandaba, y no era ningún presidente municipal. Era una presencia sin rostro oficial, pero con consecuencias muy reales para quien se atreviera a ignorarla. Ojo con esto. Los soldados que entraron esa mañana a esa sierra no eran soldados cualquiera. Eran los GAFE, el Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales, la unidad de élite del ejército mexicano. Los mismos hombres, la misma insignia, que 11 años antes habían visto caer su helicóptero Cougar sobre Villa Purificación mientras el Mencho escapaba entre los árboles. 11 años cargando esa humillación. 11 años entrenando con ella. 11 años esperando el momento de saldar esa deuda. La inteligencia que los llevó hasta ese punto fue conjunta. Agencias mexicanas y estadounidenses trabajando en paralelo durante meses, cerrando el cerco milímetro a milímetro. La Casa Blanca lo confirmó después por boca de su vocera. El apoyo de inteligencia de Washington fue determinante. No llegaron a ciegas. Llegaron sabiendo exactamente dónde estaba. Y cuando llegaron, los sicarios del CJNG respondieron como siempre lo habían hecho. Con fuego inmediato. Con armas de alto calibre. Con la orden de proteger al jefe a cualquier costo y abrirle un corredor de escape. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Esta vez no hubo corredor. Esta vez el cerco era demasiado cerrado, demasiado preciso, demasiado bien ejecutado para que existiera una salida. 4 hombres del CJNG murieron en el lugar. El Mencho recibió heridas de gravedad. 2 de sus hombres más cercanos también cayeron. Los 3 fueron subidos a un helicóptero militar con destino a la Ciudad de México. Mira, lo digo sin rodeos, hay una justicia poética en lo que ocurrió en ese vuelo que ningún guionista habría podido escribir mejor. Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que derribó un helicóptero militar para escapar de la justicia, murió dentro de un helicóptero militar sin poder escapar. Tenía 59 años. Murió herido de bala, en el aire, entre la sierra que creyó que sería su refugio eterno y una ciudad a la que nunca llegó. Eso no es casualidad. Eso es el peso de todo lo que sembró cayendo exactamente sobre él. En el lugar del operativo quedaron decomisados vehículos blindados, armas de alto calibre y, lo más simbólico de todo, lanzacohetes. Los mismos tipos de lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. Los mismos que 11 años antes habían tumbado el Cougar. Esta vez quedaron en el suelo, inútiles, rodeados de polvo y casquillos. La revancha del GAFE fue completa. Y entonces el cártel respondió. En cuestión de horas, el CJNG activó su protocolo de represalia en más de 20 estados de la República. Narcobloqueos, vehículos incendiados, detonaciones simultáneas. Una demostración de fuerza diseñada para un solo propósito, demostrar que la maquinaria seguía funcionando aunque la cabeza hubiera caído. Jalisco ardió primero. El gobernador Pablo Lemus declaró código rojo. Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, sede de partidos del Mundial de 2026, se vació de golpe. Puerto Vallarta, con sus bahías y sus turistas, se llenó de columnas de humo negro. Aerolíneas estadounidenses cancelaron todos sus vuelos. El Departamento de Estado emitió alertas de emergencia. ¿Cuántos años de construcción hacen falta para que una organización criminal pueda paralizar un país entero en pocas horas, incluso después de perder a su fundador? Piénselo. En Michoacán, la tierra donde Nemesio Oseguera Cervantes nació y aprendió que la vida valía poco, también ardió. Bloqueos, vehículos incendiados, carreteras cortadas por hombres armados que no necesitaban órdenes escritas para saber qué hacer. Lo mismo en Colima.
Lo mismo en Guanajuato, en Nayarit, en Tamaulipas, en Aguascalientes. Más de 250 bloqueos simultáneos en todo el país. 250. No fue una reacción espontánea. Fue una maquinaria que llevaba años ensayando ese momento, esperándolo, preparándose para él como quien prepara un funeral de Estado. Fue como si México entero hubiera entrado en guerra. Y en cierto sentido, lo estaba. Desde Washington, Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, salió a celebrar. Llamó al Mencho uno de los narcotraficantes más sangrientos y despiadados de la historia moderna. Dijo que su eliminación era un gran avance, no solo para México, sino para toda Latinoamérica y para el mundo. Palabras grandes. Palabras solemnes. La vocera de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos había proporcionado inteligencia para la operación y que el presidente Trump había sido muy claro: los narcoterroristas que envían drogas mortales a territorio estadounidense enfrentarían la fuerza de la justicia. Palabras. Mientras Jalisco ardía, la presidenta Sheinbaum pidió calma. Dijo que en la gran mayoría del territorio nacional las actividades seguían con normalidad. Pero la realidad en las calles de Guadalajara, en las carreteras de Jalisco, en los puertos bloqueados de Colima, decía exactamente lo contrario. Había columnas de humo negro donde debería haber habido silencio. Había familias encerradas en sus casas donde debería haber habido niños en las aceras. Eso no es normalidad. Eso es el derrumbe en cámara lenta. Y ahora viene la pregunta que nadie en México quiere hacerse en voz alta, pero que todos llevan dentro como una herida abierta que no cierra. ¿Cuántas veces más vamos a celebrar la caída de un capo, sabiendo perfectamente lo que viene después? Porque la historia del narcotráfico en este país no es una historia de victorias. Es una historia de patrones, de ciclos que se repiten con una precisión que espanta. Cuando cayó Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, el primer gran capo mexicano, su imperio no desapareció. Se dividió. Nació el cártel de Sinaloa. Nació el cártel de Tijuana. Nació el cártel de Juárez. Y la violencia no disminuyó. Se multiplicó como una llama que toca gasolina. Cuando cayó Osiel Cárdenas Guillén, sus propios guardaespaldas, los Zetas, se independizaron y desataron sobre México una ola de terror que dejó decenas de miles de muertos. Cuando cayó el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa se partió en dos. Los Chapitos contra la facción del Mayo. Una guerra fratricida que todavía hoy deja cadáveres en las calles de Culiacán. Cuando cayó el Mayo Zambada en julio de 2024, la guerra interna se intensificó todavía más. Ejecuciones diarias. Balaceras en plena luz del día. No es una teoría. Es un patrón documentado durante más de 3 décadas. Los expertos lo llaman el efecto Hidra. Cortas una cabeza y salen 2. Pero hay algo que hace que el caso del CJNG sea distinto, más incierto, potencialmente más peligroso que todos los anteriores. A diferencia del cártel de Sinaloa, que siempre tuvo múltiples figuras de alto nivel capaces de sostener la estructura, el CJNG era una organización construida alrededor de un solo hombre. Todo pasaba por el Mencho. Todas las decisiones, todas las alianzas estratégicas, todas las operaciones que cruzaban fronteras. Él era la columna vertebral. Y ahora esa columna está rota. No hay un sucesor claro. El Menchito, su hijo y heredero natural, cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Su hermano Abraham está preso en México. Su esposa Rosalinda fue sentenciada.